Muy buenas noches. Esta noche les vengo a hablar aparte de la parte que corresponde al vitalismo. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras, de la UTH. Curso actualmente la carrera de Ingeniería Industrial. La clase de filosofía impartida por la licenciada Carmen Lisset Durón Varela. Una clase muy interesante, la verdad, extensa. Entre más enseñanza tenemos, pues más ganas nos dan de seguir aprendiendo acerca del tema. Esta noche les vamos a hablar del vitalismo. El vitalismo nos dice como una reacción en los varios movimientos revolucionarios socialistas que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX. Aparecieron una serie de pensadores que se caracterizaron por cierta especie de irracionalismo. Esto nos da que al final el vitalismo de Dilthey es un histórico en cuanto que la historia es la esencia de vivir humano. La posición de Dilthey se extiende mejor si tomamos en cuenta estas dos circunstancias. La razón ilustrada que nos habla tenía el carácter de atemporal, general y abstracta. Además de fundarse en las ciencias naturales, solo conocía lo repetitivo y lo constante. Dilthey no estaba de acuerdo en esta parte. Él decía, tenía controversia, el centro del interés es lo concreto, lo único e individual. Por lo tanto, lo que más le interesaba es la característica de la razón histórica y no la razón teórica. ¿Qué nos daba a decir con esto? Que una cosa es lo que la característica de la vida real, de lo que ya había pasado y no de la teoría, de lo que decía, de la teoría. Él se iba con lo práctico, lo que había pasado. Eso nos daba a entender con eso. El conocimiento que ofrece la física consiste en explicaciones causales y matemáticas de hechos que previamente se aislaron mediante el método experimental de la ciencia típica de la vida. O sea, en la historia el auxiliar principal no es la matemática, sino la psicología. Esto nos daba a entender. Es mediante esta que el hombre se comprende a sí mismo. En otras palabras, no es lo explicativo, sino lo descriptivo que hace comprender la vida. Lo que se describe, no lo que percibimos. La vida histórica, la tarea de la filosofía, según Dilthey, es abordar el enigma y los problemas de la vida. Los problemas de la vida, pero tiene que hacerlo históricamente porque el hombre es lo que es por su historia. Esto nos habla claro, pues que el hombre hoy en día es lo que es por su historia, por todo lo que ha vivido, por hechos que han sucedido y que los ha cambiado para bien o para mal, según su punto de vista, según lo que logramos apreciar, cómo vamos a percibir la vida. Esto es lo que nos da a entender. La vida posee una estructura tridimensional. En primer lugar, la vida tiene dimensión representativa y gracias a ella el hombre posee conocimientos científicos. En segundo lugar, hay un aspecto efectivo, el cual permite que hagamos valoraciones que acompañan nuestro vivir. Tenemos además la dimensión volitiva, por lo cual se inician las acciones que consiste en la vida igual en tres dimensiones, la vida entre vivencia y lo que se comprende. También nos habla de esta parte. Entonces vemos que la parte del vitalismo es extenso. Los científicos pues tienen sus puntos de vista y la perspectiva de lo que en realidad es la vida. Concepción del mundo. Para Dilthey llamaba concepción del mundo a cualquier elaboración de una idea general o compleja acerca de la realidad de la vida. A eso le llamaba él concepción al mundo, concepción del mundo. Según Dilthey, las concepciones del mundo no son producto de pensamiento, aunque es verdad que la voluntad de conocer y la captación y la realidad de algunos factores, en realidad la concepción del mundo surge de actitudes vitales, de la experiencia de la vida y la estructura de nuestra totalidad psíquica. Se advierte que en la concepción del mundo, entre las tres dimensiones vitales ya comentadas, representación adjetiva, la estimación y los valores y la acción de la voluntad, nos habla del naturalismo materialista. Así que se presenta cuando quiere defender la categoría de casualidad
Idealismo objetivo. Es variante, se refiere a las filosofías que pretende universalizar la idea del valor. Idealismo de la libertad. Este es el modo de la filosofía que aspira a dar normas universales con arreglos afines. Todos estos modos de filosofía, afirman Dirklev, son ilusorios. Debemos conformarnos con una modesta psicología artística. Nos habla también la interpretación de la realidad. Esta es parte bien importante de lo que es el vitalismo. Si ponemos atención, nos dice la visión de la realidad debe partir de la pluralidad. Es decir, el hecho fundamental según Nietzsche es la realidad del mundo como tal, es múltiple. Múltiple también es ser el hombre. Si a esto lo agregamos el cambio como la otra característica de la realidad, concluiremos que las categorías conceptuales del mundo son irreales. Esto nos habla claro. Según Nietzsche, la verdad y la falsedad que hay en un juicio ha sido hasta ahora el criterio para que el juicio se le acepte o se le rechace. Pero la realidad es cuestión de plantearse de otra forma. Nada importa si el juicio es verdadero o es falso. Lo que se debe tener en cuenta es la relación de provecho y la nocividad que dicho juicio tenga por la vida. La segunda idea se refiere al lenguaje que empleamos para hablar. Al ser, se nos ha acostumbrado de hablar del ser, se nos ha acostumbrado al volvernos de conceptos de categorías cuando nos referimos a la realidad. En caso de lo que sucede es que petrificamos aquello que en sí es cambiante. Punto bien importante: vida, voluntad del poder y superhombre. El superhombre tiene voluntad de poder. La voluntad de poder es voluntad de vivir. Conviene pues que primero sepamos cómo entendía Nietzsche la vida. Según la vida humana debe entender que la totalidad, es decir, es una dimensión natural como un complicado conjunto de impulsos, pasiones y capacidades, pero también debe verse con un aspecto de vivencia existencial, o sea, como proyecto constante de superación y de creación, como ansia de sobresalir para no ser uno más del rebaño. Esto es como que el hombre para sobresalir tiene que hacer cosas excepcionales y no ser uno más, no ser parte del grupo. Eso nos daba a entender, sobresalir entre el grupo o entre la multitud para sobresalir y dar el extra, pues sobresalir en todo aspecto. La voluntad de poder, eso se llama hacer más la mía extra. La voluntad de poder, la voluntad de vivir, pero de vivir la vida total en todas las dimensiones. Para esto, la voluntad de poder tiene que transmutar los valores de la conciencia, que es lo único bueno que le favorece y eleva el desarrollo de la vida. El superhombre de Nietzsche puede entenderse en dos sentidos, individual y social. El superhombre en sentido social se refiere a la creación de una nueva cultura y nuevas tablas de valores fincadas sobre una mejor afirmación de vida. El superhombre en sentido individual se refiere a la persona con voluntad de poder, con capacidad de superarse a sí misma y a la de su grupo, con rebeldía para no someterse a las leyes igualitarias de la masa de débiles. Esto nos da un resumen de lo que hablamos unos segundos atrás, cuando nos habla del superhombre, o sea, exponer y hacer brillar nuestras cualidades para no ser uno más del montón, sobresalir de la mejor manera y que su calificación en sus puntos sobresalientes sea arriba de la expectativa y no ser uno más del rebaño, como nos mencionaba en artículos pasados. La filosofía es la captación de la realidad, pero principalmente de la vida, la duración real y de la memoria, la clave para entender los dos modos distintos de comprender la realidad entre la diferencia y la temporalidad. Esto también nos da el resumen final de todo lo que es el vitalismo. Pues hay un mundo extenso, no se le da fin, la verdad, es bien interesante, nos habla cosas que día a día pues las vivimos, las tenemos que tomar en cuenta porque ya no estamos en los tiempos pasados. Pues la mezcla del tiempo pasado con lo moderno creo que es
vital para saber llevar la vida, el comportamiento individual, grupal, tanto como lo habla la parte del vitalismo, y creo que sí somos capaces, si lo mejoramos, no ser uno más del montón, sobresalir entre los mejores, y creo que superarnos todo, pues superarse uno solo. Si hice las cosas excelentes hoy, pues mañana hagamos un tanto más que sobresaliente el día de mañana para dar el plus extra, pues, porque sí se puede. Tengo una presentación corta, la verdad, del mundo tan extenso, pues, que es la filosofía. Espero les haya gustado y entendido la parte que expuse. Muchas gracias.